para eso voy y lo hago, no sé, en una entidad de bien público, me anoto en la cooperadora de la escuela de mis hijas, voy, doy una mano ahí, me anoto en la cooperadora de mi sobrino, doy una mano ahí, o sea, ¿qué te pensás? Cobrar hay que cobrar. No le digo que hay que salir a cortar cabeza con los precios, pero, loco, está bien, acá está todo sobredimensionado, lo que es francesa, pinza, alicate, lo que ustedes quieran. Está todo sobredimensionado, no se necesita, nadie necesita 4 pinzas de punta dentro de una caja de herramientas. Está todo más que bien, nadie necesita esa cantidad de herramientas, pero compren, clientes, me refiero, compren las herramientas que se necesitan para cambiar un cuerito y van a ver cómo van a respetar al plomero. Compren destornillador Phillips, destornillador plano, compren una pico del oro, compren una llave francesa de 6 o de 8 pulgadas, elijan ustedes, se van a tener que arreglar más con la pico del oro, y compren la fresita para canillas. Hagan el número y después fíjense si les conviene llamar al plomero o comprar las herramientas e incluso tener que hacer el trabajo ustedes. Y no me vengan con esa pavada de te compras las herramientas pero te sirven para otro trabajo, no es que... Sí, sí, pero la inversión la hago yo, son mías las herramientas. ¿O qué querés? ¿Que me las compre para ir a hacerte un trabajo a vos y encima te dé vaguita? Ah, me hacen calentar. Yo compré el Sinfín de la francesa, pero venden para la 8073 y no le va. No, no le va. No le va, directamente. Y no le va. Para el modelo viejo, solo para lo de las 2000 en adelante. Cuando pedí a la ferretería industrial, se lo va a pedir al distribuidor. Mirá, me ha pasado, que no las tengo acá, pero en alguna francesa, que no se me haya roto, se haya desarmado accidentalmente, viste que se va aflojando, en un momento, ¡pum!, saltó. De que me quede la francesa pavonada y la mordaza móvil cromada, producto de no poder conseguir los repuestos fieles, porque en un momento hay que conformarse con lo que se consigue. Pero vienen en una bolsita, en un cartoncito blanco, con el modelo, o sea, esta señora que digo, que tiene la ferretería en la calle Bransen, en Aedo, tenía hasta para la modelo 69, en 4 pulgadas, todos los repuestitos. Bruno, claro, es 73, recién me fijé. Mi abuelo, ponerla en valor. Estaría hermoso que cuando la pongas en valor me pases una foto. Me encanta ver cómo las herramientas vuelven a la carga. Dalton, querido, ¿cómo va? Y hace calor. Yo tengo un ventilador industrial acá arriba, pero si lo prendo, se cae hasta el celular. Y bueno, nada, prefiero aguantarme un poquito el calor y hacer esta charlita un ratito. Que, bueno, tenía el banco repleto de las herramientas que viste la saga que estoy haciendo de videos. Me quedó acá arriba por una cuestión u otra. No me dediqué a ordenarlo porque me fui a hacer cosas. Y digo, voy a hacer el video como prometí, reordenando la caja. ¿Qué pasa? Bueno, llegué y dije, por ahí me encuentro con algunos amigos que no cruzo en los horarios que habitualmente hago lo vivo. Bueno, vamos a prender el vivo y hacemos el videíto. Queda el videíto. Y bueno, estoy armando la caja, pero no le estoy dando demasiadas explicaciones de lo que estoy poniendo. Porque me entretengo hablando y me voy por las ramas. Pero un gusto que estés, Dalton. Gracias. Gracias por siempre estar comentando, apoyando. Tano, ¿has probado las Pico del Oro 8172 de Bremen? Me encantaría saber tu opinión. Déjame que me familiarice con el código porque me es familiar. Me es familiar. No estarás hablando de la pico francesa que estábamos hablando hace un ratito.